Bien, vamos a hablar de la configuración electrónica y de cómo es el átomo por dentro. En principio, según el modelo atómico de Bohr, de Rutherford, que todos conocemos, el átomo estaba formado por un núcleo, que era la parte central del átomo. En ese núcleo había dos tipos de partículas, eran los protones que tenían carga positiva, mientras que los neutrones que tenían carga neutra también se encontraban en el núcleo. Por otro lado, teníamos electrones, los electrones tenían carga negativa y esos electrones con carga negativa giraban en una especie de órbitas alrededor del núcleo y esas órbitas eran como una especie de camino cerrado y que tenían que seguir siempre. Sin embargo, el modelo de Bohr demostró o estableció que no todos los caminos eran posibles, sino que solamente existían determinados tipos de órbitas posibles para cada electrón. Y el modelo mecano cuántico nos dijo que en realidad no es que el electrón esté describiendo una órbita y siga ese camino, sino que existe una cierta probabilidad de encontrar al electrón en función de la energía que tiene. Este modelo mecano cuántico nos dice que los electrones se encuentran siempre en unos orbitales, que yo voy a dibujar como algo circular, pero que evidentemente no lo es, y en esos orbitales va a poder haber dos electrones. Un electrón lo vamos a representar mediante una flecha hacia arriba y el otro electrón lo vamos a representar con una flecha hacia abajo. Ese concepto de flecha hacia arriba y flecha hacia abajo es lo que los químicos llamamos spin y tiene algo que ver con el sentido de giro del electrón. Es como si el electrón girase en torno a un eje que pasa por sí mismo y pudiese girar en un sentido o en otro sentido. De manera, repito, que las zonas alrededor del núcleo, las zonas en las que se pueden encontrar los electrones, son los orbitales, y esos orbitales siempre van a estar como máximo formados por dos electrones, con espines contrarios, uno girando en un sentido y otro girando en el otro sentido. Sin embargo, esos orbitales no son solamente uno, sino que dependiendo de la capa en la que nosotros nos encontremos, va a poder haber distintos tipos de orbitales. Y todo esto viene dado por lo que se llaman los números cuánticos. Existen 4 números cuánticos: el número cuántico principal n, el número cuántico L, el número magnético M y por último el número de spin. El número de spin es el que me dice que pueden los electrones estar girando en un sentido o girando en el otro sentido. Bien, el número principal n me indica las capas en las que se encuentra el electrón. Capa K, capa L, capa M. De manera que la capa K le corresponde a n igual a 1, la capa L le corresponde a n igual a 2, la capa M le corresponde a n igual a 3 y así sucesivamente. El número cuántico L lo que nos indica va a ser los tipos de orbitales que hay. Dependiendo de la forma que tenga esa distribución de electrones, esas zonas donde es posible encontrar los electrones, nos vamos a encontrar con distintos orbitales por su forma y eso viene determinado por el número cuántico L. De manera que, por ejemplo, cuando tenemos que L vale 0, tenemos orbitales que tienen una forma, la zona en la que se encuentran los electrones tiene una distribución que viene a ser algo así como una esfera. Si por el contrario tuviéramos que L vale 1, tendríamos que los orbitales, las zonas donde podemos encontrar los electrones, vendrían a ser algo así como una especie de 2 lóbulos en torno al núcleo que estaría en esta posición. Si L fuese 2, la cosa se complica y tienen otra forma diferente. Por último, existe un tercer número cuántico que sería el número m. El número m lo que me determina no es ya la forma del orbital, sino la orientación del orbital. De manera que, por ejemplo, cuando yo tengo un orbital de tipo esférico, pues este solamente tiene una posible orientación. Pero, sin embargo, si yo tengo un orbital de esta forma de 8, existen 3 posibles orientaciones que se corresponden con las 3 direcciones del espacio. Puede ocurrir que el orbital esté a lo largo del eje X,
Puede ocurrir que esté a lo largo del eje Y o por último puede ocurrir que esté a lo largo del eje Z. Pero lo que sí es muy importante es que en cada uno de estos orbitales puede haber como máximo dos electrones. Un electrón con un spin y otro electrón con el spin contrario. Así que si representamos los orbitales en orden creciente de energía, es decir, a medida que nos vamos alejando del núcleo, nos encontramos en primer lugar con el nivel cuántico n igual a 1, y ese nivel cuántico n igual a 1 tiene un único orbital, que es el orbital 1s. Si nos alejamos del núcleo, nos encontramos con el siguiente número cuántico principal, el 2, y en ese 2 nos encontramos con que en realidad hay dos posibles tipos de orbitales, dos formas de esos orbitales. Está la forma 2s y la forma 2p. El 2s solamente tiene una orientación, luego en realidad es un único orbital, mientras que en el 2p había tres orientaciones posibles, como hemos visto, en las de las tres direcciones de los ejes del espacio. Cada uno de esos orbitales puede contener como máximo dos electrones, por lo tanto, en el 1s caben dos electrones como máximo, en el 2s caben dos electrones como máximo, en el 2p cabrían dos electrones en cada uno de ellos, pero como son tres serían 6 electrones. El siguiente número cuántico que determina el siguiente nivel de electrones sería el nivel 3. En ese nivel 3, si os dais cuenta, hay tres posibles orbitales. Serían el orbital de forma S, que sería el de forma esférica, el orbital de forma P, que serían esos 8 que hemos dibujado antes, que tienen las tres direcciones del espacio, por lo tanto hay tres orbitales P, y luego existen otros de forma más compleja y que no hemos dibujado antes, que son los orbitales D, y son 5 orbitales D. En cada uno de esos orbitales caben dos electrones, así que en el 3s cabrían como máximo 2, en el 3p cabrían como máximo 6 y en el 3d cabrían como máximo 10 electrones. Y si pasamos por último al nivel 4, aquí nos encontramos con una cosa realmente curiosa, y es que en el nivel 4 tenemos orbitales de forma esférica 4s, orbitales 4p, 4d y 4f. Pero fijaros en una cosa muy curiosa, y es que el nivel 4s tiene menos energía que el nivel 3d. Es decir, siempre se está produciendo un desdoblamiento de energía en cada uno de los niveles. Pues en el caso del nivel 4 ese desdoblamiento de energía es tan grande que llega a estar por debajo del nivel 3. Por lo tanto, ¿cómo se van a llenar? ¿En qué orden se van a llenar los orbitales de electrones? Está claro que el primero que se va a llenar va a ser el 1s. Cuando el 1s se haya llenado, pasamos al 2s. Del 2s vamos a pasar al 2p. Cuando se hayan llenado los orbitales 2p, pasamos al orbital 3s. Cuando se haya llenado el 3s, pasaremos al 3p. Cuando se haya llenado el 3p, pasaremos al 4s. Y fijaros que me estoy pasando a un nivel superior, 4s. Cuando hayamos llenado el 4s será cuando empecemos a llenar el 3d. Y después del 3d seguimos con el 4p, con el... así sucesivamente. Como todo esto en principio es muy difícil de ver, vamos a ver si hacemos algunas configuraciones.